Buen día, apreciado jurado y querido público. Mi nombre es Verónica Figueroa González, estudiante del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Mi pregunta de investigación es: ¿qué estrategia de intervención fonoaudiológica desde las herramientas TIC se puede implementar en el área del lenguaje en infantes con síndrome de Down? Mi bitácora está conformada por resultados, análisis y discusión, conclusiones y trabajos citados. En cuanto a resultados, en la tabla de variables número 1, la variable dependiente siempre fue síndrome de Down, por lo cual surgieron los siguientes cruces de variables para dar respuesta a mi pregunta de investigación, los cuales son: lenguaje expresivo en síndrome de Down, lenguaje comprensivo en síndrome de Down, herramientas TIC en síndrome de Down, intervención del lenguaje en síndrome de Down y síndrome de Down en infantes. Referente a la fase de la metodología PRISMA, en la fase de identificación se logró evidenciar un total de 390 artículos, los cuales corresponden a la búsqueda generales en la base de datos primarios. En este caso son revistas, tesis o libros. En cuanto a la base de datos secundaria, se evidencia un total de 400 artículos, como lo son PubMed, Cielo, Dialnet, Reality. Y referente a la base de datos terciarias, un total de 200 artículos, como lo es Google Académico o la revista de signos fónicos, para un total de 990 artículos encontrados. En la fase de screen, después de eliminar los artículos duplicados, dentro de la base de datos se obtuvo un total de 990 artículos, de los cuales se excluyeron 260, ya que no corresponden a los criterios de inclusión y exclusión tomados en cuenta en esta investigación, obteniendo finalmente un total de 730 para esta fase. En cuanto a la fase de elegibilidad, teniendo en cuenta que se tenían 730 artículos, de los cuales se eliminaron 470 debido a que no cumplían con los criterios, quedando así 260 artículos que sí cumplían con los criterios de la investigación mencionados anteriormente. Posteriormente fueron excluidos 200, ya que no estaban completos, quedando 60 artículos. En la fase de inclusión se tomaron estos 60 artículos, de los cuales se excluyeron 46 artículos, por no cumplir con los criterios ya mencionados anteriormente, quedando como resultado 14 artículos que se incluyeron para dar respuesta a la pregunta. Referente a la tabla de artículos, que es la número 2, encontramos 7 artículos que me dieron respuesta a mi pregunta, los cuales son: la influencia de la música sobre los prerequisitos del lenguaje en niños con síndrome de Down. Su objetivo es demostrar la influencia de la música sobre los prerequisitos del lenguaje en niños con síndrome de Down. Las TIC como actividades para mejorar la articulación en el área del lenguaje en niños con síndrome de Down. Su objetivo es explicar el análisis de cómo influyen las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños con síndrome de Down. Los videojuegos para el desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down. Su objetivo es analizar la influencia de los videojuegos en el desarrollo del proceso comunicacional de niños con síndrome de Down. El uso de la caja TIC en niños con síndrome de Down. Su objetivo es analizar la eficacia de la caja TIC en niños que tienen síndrome de Down. El lenguaje y la comunicación en el síndrome de Down, programa de intervención. Su objetivo es abarcar el lenguaje y la comunicación en el síndrome de Down, en el que se encuentra reflejado aspectos y desarrollo de la adquisición del lenguaje, así como un programa de intervención temprana. Diseño de un paradigma para generación automática de planes específicos de terapia del lenguaje para niños con trastorno de la comunicación en base a técnicas de minería de datos. Su objetivo es detallar un nuevo enfoque para la inclusión de las tecnologías de la información en los procesos de terapia del lenguaje, debido a que actualmente existe un alto índice de personas que sufren algún tipo de discapacidad provocadas por diversas circunstancias. Y por último, una propuesta para integrar el uso de las TIC como recurso educativo con niños con síndrome de Down. Su objetivo es desarrollar una propuesta de intervención para integrar el uso de TIC como recurso en el trabajo con niños de necesidades especiales como síndrome de Down.
Bueno, en análisis y discusión, en un primer lugar, antes de abarcar los temas de evaluación e intervención, es necesario tener en cuenta la aplicación de la escala de desarrollo infantil. Esto con el fin de establecer la edad madurativa del paciente y así poder hacer una correcta evaluación e intervención. Además de establecer la edad madurativa del paciente, es importante conocer el grado de retraso mental que pueden tener asociado estos pacientes. Según Lucan, define el retraso mental como un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas. Bueno, por otra parte, el retraso mental se clasifica según la escala de medición de la inteligencia, que está por debajo del 70% del coeficiente intelectual. Por esta razón se clasifica en retraso mental leve, retraso mental moderado, retraso mental grave, retraso mental profundo y retraso mental de gravedad no especificada. Luego de tener en cuenta factores relevantes como lo es conocer la edad madurativa del paciente y la aplicación de una escala del desarrollo y saber el grado de retraso mental del infante con síndrome de Down, se puede dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación, que es: ¿qué estrategia de intervención fonoaudiológica desde las herramientas TIC se puede implementar en el área del lenguaje en infantes con síndrome de Down? Bueno, en cuanto a las estrategias de intervención en infantes con síndrome de Down, es importante conocer que una intervención logopédica es un sistema de acciones o medidas basadas en el resultado del diagnóstico logopédico, que tienen un carácter psicopedagógico y están dirigidos a la prevención, dirección o comprensión de los trastornos del lenguaje. Debido a esto, con el fin de llevar a cabo un desarrollo integral en el que el enlentecimiento del lenguaje y de las habilidades comunicativas en estos niños con síndrome de Down, debido a que presentan afectaciones en los 4 componentes del lenguaje, como lo son el morfosintáctico, el pragmático, el léxico-semántico y el fonológico. Por eso es considerable una motivación para el tratamiento logopédico para un mayor acercamiento a estos contenidos. Por tal motivo, las estrategias que se encontraron para trabajar con los infantes con síndrome de Down, de acuerdo a diferentes autores, fueron el método de Aragor, que es un procesador de textos de pictogramas, una herramienta para trabajar la comunicación aumentativa y alternativa, ya que nos facilita la escritura de texto y su conversión de pictogramas en lectura automática, la cual nos abarca sobre los sistemas aumentativos y alternativos, ya que son sistemas de expresión diferentes al lenguaje hablado y al lenguaje expresivo, cuyo objetivo es el de aumentar las dificultades de comunicación y lenguaje de los infantes con esta discapacidad. Otro método para intervenir con estos infantes con síndrome de Down son los videojuegos. Como medio de estimulación de la comunicación, presentan unas características que lo hacen idóneo para determinados aprendizajes, destacando el potencial para la interacción, la motivación, la instrucción de habilidades cognitivas y espaciales, la resolución de problemas y la retroalimentación inmediata, ya que sostienen que están relacionados con la psicología del aprendizaje social, que denota las posibilidades para la educación, en este caso, la adquisición de destreza y habilidades, y la promoción de la salud, el valor socializante, cognitivo y alfabetización. Sin embargo, se centra en cómo utilizar estos videojuegos según la teoría de aprendizaje, conductismo, cognitivismo, constructivista y perspectiva sociocultural, ya que denotan que los beneficios, o sea, que esto mejora las capacidades visuales como espaciales, los cambios de comportamiento y aprendizaje efectivo. Se puede explicar como una experiencia de uso activo basada en la resolución de problemas con retroalimentación instantánea. Se afirma que su uso promueve el aprendizaje multidisciplinar, la gestión de recursos y la autonomía,
ya que se establecen actividades pedagógicas pertinentes considerando el género de videojuego. Por otra parte, utilizan estos dispositivos para todo tipo de consultas e intercambios de información y además desarrollan actividades de juegos con diferentes tipos de plataforma de videojuegos donde se encuentran expuestos a una gran cantidad de mensajes mediáticos a todas horas en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, donde estos videojuegos son necesarios en la intervención, por el cual el perfil de estudio analiza las siguientes características, como lo son el retraso en la producción de las primeras palabras, la adquisición de vocabulario, el entesido y dificultades persistentes a nivel fonológico, retraso en la adquisición gramatical y en muchos casos estancamiento a niveles muy elementales. Por eso se debe tener presente una serie de consideraciones tales como utilizar instrucciones claras y muy detalladas, con oraciones sencillas y mostrar las actividades secuenciadas según el grado de dificultad, bien organizadas y estructuradas para favorecer la presentación mental de los sucesos. No se debe olvidar que la población con síndrome de Down procesa los contenidos muy lentamente, por lo que se ha de ajustar la velocidad de presentación de los estímulos, así como ofrecer los tiempos adecuados para resolución de los ejercicios y la repetición de estos, proponiendo distintas actividades para trabajar los mismos objetivos, evitando el empleo de elementos distractores, las limitaciones en el número de intentos y el aprendizaje por ensayo-error. Todos estos aspectos pueden trabajarse mediante el uso de los agentes pedagógicos virtuales, aplicándose por medio de las TIC en las actividades de estimulación del lenguaje en niños con síndrome de Down, mejorando su atención, concentración, memoria y aumentar su vocabulario con la retroalimentación que se le proporciona, que incluyen efectos visuales y auditivos, los cuales se deben desarrollar de forma correcta. Así podríamos establecer como principios de actuación potenciar el uso del canal visual apoyados en el auditivo para favorecer la reeducación de este último y en el texto escrito. También contextualizar estas actividades en situaciones cotidianas, empleando animaciones para representarlas. Algo que puede hacerse, por ejemplo, mediante la implementación de software de realidad virtual e incluir elementos lúdicos y motivadores, así como refuerzos positivos que despierten el interés de los individuos y le ayuden a mantener la atención sobre los estímulos presentados, facilitando con él el sentimiento de éxito. Bueno, en conclusiones, las estrategias de intervención que se puede realizar con estos infantes con síndrome de Down son muy provechosas, ya que se estimula y se refuerza las afectaciones que presentan estos infantes en cuanto a su lenguaje comprensivo y expresivo. Por otra parte, esta conclusión es que teniendo en cuenta los métodos encontrados para llevar esta intervención, como lo fueron Arabor y los videojuegos, estos representan unas características pertinentes para favorecer esas dificultades de lenguaje comprensivo y expresivo que caracterizan a estos infantes con síndrome de Down. Y por último, trabajos citados. Muchas gracias.